Buenos días, mi nombre es Diana Karen Hernández Alejandro y les doy la bienvenida a una emisión más de su podcast favorito, Convivencia Pacífica. El día de hoy hablaremos del derecho mercantil, así como tenemos preparados temas muy buenos como son concepto de contrato, contrato en general, contrato mercantil, diferencia entre contrato y convenio, elementos esenciales de los contratos, el consentimiento, el objeto, formas de los contratos, modalidades, compra y venta mercantil, préstamo mercantil, depósito, contrato de adhesión, contrato de asociación en participación, el concepto, formas del contrato y el contenido del contrato. Para poder entender mejor todo esto, contamos con la presencia de grandes invitados. Con ustedes, Gil Sandoval Angélica, González Gómez Jessica Yamilet, Murrieta Silva Edson, Sosa Juárez Luis Ernesto, Martínez Bravo Noel Yolotzin, a quienes les doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos. Me alegro de contar con un gran equipo y después de ver su disposición, les recomiendo a la audiencia que se ponga cómoda y ahora sí comenzaremos. Bueno, comencemos con que debemos saber qué son los contratos, que este es el tipo de contrato que existe y sus principales características. Un contrato es la representación jurídica de una disposición natural del hombre a consensuar con su igual o distintos pactos que representen beneficios mutuos, es decir, un acuerdo voluntario entre dos partes llamada deudor y acreedor, que pueden ser personas físicas o morales, las cuales a través de la comunicación van forjando beneficios y acuerdos. Se denomina contrato a cualquiera de las voluntades de dos o más sujetos por el que se crean o modifican, incluso extinguen obligaciones y otras relaciones jurídicas con el contenido patrimonial entre ellos. El contrato es el principal instrumento del orden jurídico que se pone a disposición de las personas, ya sean morales o físicas, para poder ejercitar un ámbito patrimonial, o también se basa en el principio de la autonomía de la voluntad. Por ejemplo, los contratantes pueden establecer ciertos pactos o cláusulas y también condiciones que tengan un conveniente siempre, y cuando no sean contrarios a las leyes o la moralidad, incluso el orden público. Yo les hablaré del patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones con los que una persona, grupo de personas o empresa cuenta y los cuales se emplea para lograr sus objetivos. En este sentido, se pueden entender como sus recursos y el uso que se les da a estos. Como ya lo hemos mencionado, el patrimonio son los bienes que tiene una persona que pueden ser heredados o pueden ser propios, y esto es el objeto por el cual se pueden hacer un contrato, ya que tiene un valor económico, y muchas personas utilizan este patrimonio, o sea, este bien, para generar dinero, y en la mayoría de veces lo dan en renta. Nos parece necesario, antes de hablar del contrato mercantil, realizar una breve introducción acerca del derecho mercantil. El derecho mercantil es quien regula las relaciones jurídicas, aquellas que se dan entre comerciantes y las actividades que se dan en el comercio. Se define como un conjunto de normas jurídicas que regulan a las personas, las relaciones, los actos y las cosas que tienen que ver con el comercio. Después de hacer una breve introducción sobre qué es el derecho mercantil, considero importante que mencionemos el contrato mercantil con base al artículo 1792 del Código Civil, que nos menciona: convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, para que lo tengan como referencia. Para poder complementar esto, hablaremos del artículo 1793, que nos menciona: los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. No cabe duda que el contrato es la fuente de las obligaciones mercantiles. También es importante recordar que, conforme a los indicatos, el contrato es una especie del género convenio. Solo debe emplearse para aquellos acuerdos de voluntades por virtud por los cuales se producen o transfieren obligaciones o deberes. Los contratos son considerados
actos jurídicos y como tales tienen como características los elementos esenciales o de existencia, de algunas ocasiones los elementos de validez como son en algunas formalidades. En este caso, el contrato tiene vida como con tres elementos esenciales, que son los sujetos, el objeto, el y el consentimiento de los objetos, que más adelante los veremos. Un contrato mercantil sirve para asegurar tus actos de comercio, es decir, le da formalidad y certeza a los acuerdos en los que una parte ofrece unos servicios o productos a cambio de una prestación económica determinada, sujetándose a las normas del Código de Comercio. Las personas que pueden celebrar contratos mercantiles son las siguientes: los comerciantes, que pueden ser personas físicas y morales, según las leyes sean aptas para contratar y obligarse, o sea, tener obligaciones y derechos, y a quienes las leyes no prohíban expresamente la profesión del comercio. También a las personas que con o sin establecimiento fijo hagan alguna operación de comercio, aunque no sean en derecho comerciantes. Existe una gran diferencia entre convenio y contrato. ¿Nos podrías comentar, por favor, Luis? El convenio es el acuerdo de dos o más voluntades para crear, modificar, transferir o extinguir derecho y obligaciones. Bueno, esto quiere decir que los convenios son utilizados como el documento acreditativo de haber llegado a un acuerdo entre dos o más partes que están en conflicto. Así se firma un documento que recoge diversas medidas de las cuales se han puesto de acuerdo las partes después de una negociación. Y aunque el convenio puede parecer a un contrato, en realidad existen ciertas diferencias. El contrato es un convenio en el que se crea y transfieren derechos y obligaciones. Otro concepto de contrato es el acuerdo legal, oral o escrito manifiesto en un común entre dos o más personas con capacidad jurídica que se vinculan en virtud del mismo, regulando sus relaciones en una determinada finalidad. En conclusión, el convenio solo extingue o modifica, y los contratos producen y transfieren las obligaciones y derechos. Y ahora vamos a definir los elementos esenciales de los contratos. El artículo 1794 nos menciona que para la existencia de un contrato se requieren ciertos elementos, que es el consentimiento, el objeto que pueda ser materia del contrato, que a continuación explicaremos. Este elemento no se encuentra en el artículo 1794, pero también se considera necesario comentarlo. Los sujetos son las personas que intervienen en la realización del contrato. Por ejemplo, en la compraventa son el comprador y el vendedor. Por ejemplo, sería un contrato de arrendamiento donde intervienen dos partes, que es el arrendador y el arrendatario, y estos dos tienen derechos y obligaciones recíprocas. El segundo elemento es el objeto. El artículo 1824 del Código Civil Federal nos menciona: son objeto de los contratos, 1, la cosa que el obligado debe dar, y 2, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, como ya lo habíamos tocado hace poco, de una casa, en este caso, la casa es el objeto que el propietario, o sea, el arrendador, debe dar al inquilino, también conocido como el arrendatario. En un contrato de arrendamiento se concluye cuando las partes expresan su consentimiento y empezarán a producir sus efectos a partir de la fecha que las mismas partes hayan fijado. Vemos que el objeto puede ser, como en gramática, directo e indirecto. El objeto directo es la actitud que la parte del contrato se obliga a llevar a cabo. Un ejemplo es en la compraventa, el comprador está obligado a pagar el precio pactado por la cosa y el vendedor se obliga a entregar las cosas que se compran. Debemos tener siempre en cuenta que el objeto directo de los contratos consiste en un dar, en hacer o en no hacer, que es permitir y no intervenir. También tenemos lo que es el objeto indirecto. Este es la cosa que se da, la conducta que se hace o que se deja de hacer. Así, el objeto indirecto de la compraventa será la cosa vendida.
Siguiendo con el ejemplo del contrato de arrendamiento, el objeto se refiere a bienes inmuebles, como cosas, departamentos, terrenos, bodegas. Lo cierto es que, por regla general, todos los bienes que pueden usarse sin consumirse pueden ser arrendados, tanto los inmuebles como los antes mencionados, así como también los muebles, como por ejemplo los vehículos, muebles del hogar, obras de arte, equipos de oficina, maquinaria, joyas, ropa, entre algunos otros. Sin embargo, existen aquellos bienes que la ley prohíbe ni aquellos derechos estrictamente personales. Bueno, ahora hablemos del consentimiento. Y nos dice que es la manifestación exterior de la voluntad de los sujetos, las partes en un contrato, en el sentido de aceptar o obligarse a entregar una cosa o realizar una conducta positiva, hacer, o negativa, no hacer, permitir, a cambio de una determinada conducta de la otra parte. Puede decirse que el consentimiento es el que los sujetos manifiesten estar de acuerdo con los términos del contrato. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, al llegar la fecha de vencimiento, el arrendador no solicita la entrega del bien arrendado y el arrendatario continúa pagando las rentas. Existe un consentimiento táctico de continuar con el contrato de arrendamiento, pero esto ya fue comunicado por las partes y pudo haber sido expreso o tácito. El artículo 1803 nos menciona, el consentimiento puede ser expreso o tácito. Para ello, se dice lo siguiente: será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología. Y el tácito resultará de los hechos, de los actos que se propongan o autoricen a presumirlo, excepto cuando los casos son por ley o por convenio a la voluntad de manifestarse expresamente. Esto quiere decir que consentimiento es una expresión o una actitud por la cual una persona consiente o permite, incluso acepta algo. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento. El inquilino quiere modificar algo del departamento, pero debe realizar dichas modificaciones o cambios del departamento con la necesidad de tener el consentimiento por escrito del propietario, para no tener ningún conflicto en el futuro o incumplir el contrato. También es importante mencionar cuando un contrato puede ser inválido. En el artículo 1795 del Código Civil Federal nos menciona: el contrato puede ser inválido 1. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas. 2. Por vicios del consentimiento. 3. Porque su objeto, su motivo o fin sea ilícito. 4. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. Como lo hemos mencionado en este podcast, es necesario siempre realizar un contrato. Este ejemplo es un contrato de arrendamiento, ya que hay que proteger los derechos y obligaciones de las partes involucradas en el alquiler de una vivienda. Como bien lo dijo Noel, el artículo 1795 menciona el contrato puede ser invalidado. Yo voy a darle una explicación sobre lo que significa el punto 1, que es la por incapacidad legal de las partes o una de ellas. La incapacidad legal es un organismo que la ley tiene como objetivo la protección de los intereses y derechos del incapacitado, tanto a nivel personal como patrimonial, en casos en el que las enfermas o deficiencias persisten de carácter físico o psíquico, ya que quizá una persona con alguna incapacidad no puede realizar un contrato de alquiler de una vivienda, ya que posiblemente no esté apto o dispuesto de vivir solo, o quizás sí, pero con ciertos impedimentos o restricciones, y pues el arrendatario no podría concluir el contrato por lo mismo de todas las circunstancias que lo rodean. Como segundo punto tenemos los vicios del consentimiento. Este hace referencia a aquellos que causan la anulabilidad del contrato. Los vicios del consentimiento son aquellas circunstancias que influyen para que una persona pueda manifestar su voluntad. El error, el dolo, como la mala fe y la violencia son algunos de los vicios del consentimiento. Que, por ejemplo,
La casa del arrendamiento sí se utiliza para fabricar drogas, para venderla o algún otro acto ilícito que afecte a la sociedad y a las buenas costumbres. En el punto 4 tenemos que quiere decir que el contrato no se llevó de la forma incorrecta, o sea que lo que la ley no estableció, ya sean ciertas cláusulas que no van dentro de la ley. En este podcast también hablaremos acerca de las formas de los contratos. En México las partes pueden manifestar su voluntad de celebrar un contrato de forma expresa, es decir, de forma verbal, escrita por medios electrónicos, ópticos o por cualquier tecnología o por signos inequívocos, y en ciertos casos también pueden hacerlo de forma tácita, mediante hechos o actos que permitan suponer esa voluntad. La forma del contrato hace referencia al modo como se manifiesta o declara la voluntad de las partes y por ende como se perfecciona el contrato. Continuando con este gran episodio, ¿qué les parece si proseguimos con el tema de las modalidades de los contratos? Por lo que tengo entendido y como ya lo habíamos visto anteriormente, existe una gama extensa de contratos que de forma indirecta hemos realizado alguna ocasión. Desde el simple hecho de ir a la tienda y pagar por un artículo, ya hicimos uno. Suena un poco absurdo, pero es la realidad y lo vivimos diariamente. Me parece un buen tema e imposible de pasar por delante. Noel, me imagino que vienes preparado para todo esto. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Sí, claro, yo les doy una introducción. En las convenciones mercantiles, cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. Para empezar, nosotros al comprometernos por ejemplo, cuando compramos algo en una tienda departamental, recorremos cada uno de los pasillos buscando el que sea de nuestro agrado. Se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver? Pues nosotros al encontrar esa cosa de nuestro agrado vamos a establecer un contrato, porque por parte de la tienda es vendernos en buenas condiciones el producto o en su caso el servicio sea óptimo, y por nuestra parte es pagar el monto señalado para adquirirlo. Listo, sin darnos cuenta hemos hecho y finalizado un contrato. Una de las preguntas que nos hacemos es ¿qué modalidades podemos encontrar? Bueno, el Código de Comercio nos dice que los convenios y contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de las propuestas o las condiciones con que ésta fuese modificada. Es decir, nosotros, al hacer trato por teléfono, debe de establecerse todas las cláusulas desde un inicio, ya que como no tenemos el papel en mano, acatar cada punto a la hora de adquirir. Sin embargo, debemos tener cuidado por los cambios que pueden existir a lo largo del proceso. En mi opinión, debido a los cambios y avances tecnológicos derivados del confinamiento, se ha incursionado y las empresas han apostado más al mercado digital. Sin embargo, esto tiene como todo sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, a nosotros pedir comida por alguna aplicación resulta sencillo el aceptar el contrato electrónico. Esto porque ya tenemos cierto conocimiento de lo que se ofrece. Pero una desventaja es el tiempo estimado de llegada a tu domicilio y sumen en la calidad y especialidad con la que los choferes mexicanos circulan, deja mucho que decir. Exacto, y sucede lo mismo con algún artículo en una tienda comercial. La empresa solicita el traslado de la misma y el servicio puede ser, entre comillas, rápido. Maneja de forma por lo tanto maneja de manera desesperada y ocurre cada tragedia. Me hace recordar cuando en una ocasión iba caminando por una horrera cercana a mi casa y había un camión descargando. Desde el comienzo se veía que no colocaron de forma correcta porque tenían un elevador y se tambaleaba al momento de bajar. Justo cuando le faltaba 1 centímetro para que tocara el piso, que se voltea la tarima y todos los frascos, cajas, ¡pum! Imagínense el hecho de la bronca que se debió armar en ese momento, tanto para la empresa transportista y la empresa que lo pidió. Uno sí siente
compasión en este tipo de situaciones, pero la risa es inevitable. Excelente introducción. Creo que ya entendemos un poco el contexto. Muchas gracias, compañeros. Creo que existen ciertas modalidades que son las más importantes. ¿Alguien tiene que mencionarnos algo? Bueno, yo les voy a hablar sobre compra-venta mercantil. Serán mercantiles las compraventas a las que este código les da tal carácter y todas las que se hagan con el objeto directo y preferente de traficar. Ojo aquí, cabe aclarar que con el término traficar no estamos hablando de la actividad ilícita. Traficar es sinónimo de vender, solo que hemos marcado el término traficar porque pues vivimos en México y sabemos que la palabra traficar no se refiere a algo bueno y sano. Por eso decimos negociar, vender, comercializar en lugar de traficar. Cuando el objeto de las compraventas sean mercancías que no hayan sido vistas por el comprador ni puedan clasificarse por calidad determinadamente conocida en el comercio, el contrato no se tendrá por perfeccionado mientras el comprador no las examine y acepte. ¿Qué nos quiere decir esto? Vamos a verlo desde este punto. Si yo le voy a comprar algo a Diana, pero no tengo la noción de lo que me va a vender, el contrato no tendrá que ser muy exacto, muy específico, mientras yo no acepte algo sin conocer, no tendrá esa perfección que exige la ley. Podemos ver esto al comprar en línea, te pintan esa imagen tan bonita de cómo se ve el producto, te dejas engañar y seducir por el precio y la misma foto, como ya lo mencionaba, y gastas, y eres de ese sector que resulta estafado. Estupendo, ya veníamos manejando este concepto desde episodios atrás. Entonces, ya nos quedó más que claro todo esto. Ahora, ¿cuál seguirá? Proseguimos con el préstamo mercantil. Se reputa mercantil al préstamo cuando se contrae en el concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinan a actos de comercio y no para necesidades ajenas de este. Se presume mercantil el préstamo que se contrae entre comerciantes. Básicamente consiste en el que alguien necesita cierta cosa para su empresa, pero no cuenta con efectivo suficiente para adquirirla. Así que pide a otra a cambio de cierto pago no excedido su uso. En este no entran las cosas que no sean para el giro de la empresa. Esto lo hemos visto muchas veces entre comerciantes del mismo giro, para apoyarse mutuamente. Emplean ese tipo de contratos. Consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor devolviendo una cantidad igual a la recibida conforme a la ley monetaria vigente en la República, al tiempo de hacerse el pago, sin que esta descripción sea renunciable si se pacta la especie de moneda, siendo extranjera, en que se ha de hacer el pago. La alteración que experimente el valor será un daño-beneficio del prestador. En los préstamos de títulos o valores, pagará el deudor devolviendo otros tantos de la misma clase e idénticas condiciones, o sus equivalentes, si aquello se hubiese extinguido, salvo pacto en contrario. Si los préstamos fueran en especie, deberá el deudor devolver, a no mediar pacto en distinto sentido, igual cantidad de la misma especie y calidad, o su equivalente en metálico si se hubiese extinguido la especie debida. Evidentemente se debe de estipular el monto a pagarse por el préstamo. Es como cuando le pides a tu amigo que te preste dinero y en cierta fecha le propones la devolución. Dependiendo de las necesidades de cada uno, se puede o no llegar a un acuerdo. Cuando haces préstamos entre cosas, debes de dar otra de valor semejante al anterior o de la misma especie. Por ejemplo, si yo pido por poner un ejemplo burdo, un lapicero a mi amigo y lo pierdo, debo regresar uno del mismo tipo o que se aproxima al costo. Si a la hora de pedir un objeto para su uso extremo y llegar a desgaste, debe devolver del mismo tipo. Proseguimos. En los préstamos por tiempo indeterminado no podrá exigirse al deudor el pago, sino después de los 30 días siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o dos testigos. ¿Qué nos dice esto? Que hasta después de un mes
si una empresa o yo pido algo prestado, se puede empezar a cobrar por el objeto. Eso es una ventaja que tienen debido a que muchas empresas a veces no tienen esa solvencia y es una chance de que junten ese dinero para el pago correspondiente y evitar contratiempos. También toda prestación pactada a favor del acreedor que conste precisamente por escrito se reputará interés. Como todo en el mundo de los negocios, debes de tener escrito todo para evitar falsedades y malas rachas. Vamos con el siguiente, que es el depósito mercantil. Se estima en mercantil el depósito si las cosas depositadas son objeto de comercio o si se hace a consecuencia de una operación mercantil. Debemos aclarar que para ese tipo de contratos existen dos personas. Primero, el depositario, quien es el que recibe, y segundo es el depositante, quien es el que da el bien. Como bien nos dice este concepto, el depósito mercantil son aquellas cosas que con tan solo entregarlas queda constituido el contrato, sin exigir formalidad alguna, evidentemente ambas partes involucradas. Salvo pacto en contrario, el depositario tiene derecho a exigir retribución por el depósito, la cual se arreglará a los términos del contrato y en su defecto a los usos de la plaza en que se constituyó el depósito. En esta parte señala que está en todo su derecho a exigir el depósito, el cual ya debió haberse aclarado en el contrato y el lugar donde se estableció. El depósito queda constituido mediante la entrega del depositario de la cosa que constituye su objeto. Como ya se había mencionado anteriormente, el depositario tiene que tener el bien para que quede concluido el contrato. A pesar de que el nombre del contrato nos podemos dejar llevar que sería efectivo. Puede ser, pero también pueden ser bienes. Al parecer la mayoría de los contratos en eso coinciden. Pero no olvidemos al contrato de asociación en participación. La asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede a otras que le aporten bienes o servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. Este resulta un poco interesante, ya que en este tipo de contratos una persona involucra a los demás que intervienen en la famosa PTU. ¿Qué significa? Esto, por si alguien desconoce, es la participación de los trabajadores en las utilidades e incluso en las pérdidas de una negociación cuando realizan compras o gastos. El contrato de asociación en participación debe constar por escrito y no estar sujeto a registro. En cambio, a otros, este debe tener el físico del contrato, ya que resultaría más fácil y conveniente, por lo mismo de que se involucran a terceras personas. También tienen que conocer el motivo de las ganancias o pérdidas que pudiesen llegar a pasar. La asociante obra en nombre propio y no habrá relación jurídica entre los terceros y los asociados. Aquí señala que la persona realiza todo bajo su nombre o razón social en el caso de las personas morales y de alguna situación fuerte en materia fiscal. A los terceros no les afectará si las consecuencias son penales o económicas, ya que pues todo va en representación del dueño. Las asociaciones en participación funcionan, se disuelven y liquidan a falta de estipulaciones especiales por las reglas establecidas para las sociedades en nombre colectivo, en cuanto no pugnen con las disposiciones de este capítulo. Como toda relación de diferentes materias, mercantil, laboral, fiscal, todo tiene un inicio y un final. Así como tenemos relaciones con clientes y proveedores de muchísimo tiempo, llega el momento en el que o algo sale mal o ya fue suficiente y se rompe. Esto puede suceder por razones de a montón, por no acatar ciertos puntos y no respetar los contratos previos. Muchas gracias por las aportaciones de cada uno de ustedes. Ahora daremos inicio a las conclusiones de los temas del día de hoy. Ok. Como ya hemos analizado a lo largo de estos episodios y en especial
en el que retroalimentamos todos los temas pasados relacionados a los contratos. Solo que en esta ocasión lo que lo hace es especial es que es en las sociedades mercantiles. Volvimos a analizar el concepto de contratos, que de alguna u otra forma, como ya sabemos, son, valga la redundancia, tratos que se hacen en la vida diaria de manera indirecta. Desde el simple hecho de ir a la tienda de la esquina a comprar, estamos realizando y aceptando un contrato. Muchos dirán que estos temas son algo complejos, pero no, solo que existen personas que dan muchas explicaciones, pero que si nos ponemos a analizarlas, a veces van solo de relleno. Por ejemplo, si hemos visto en algún momento alguna escritura o algún contrato, vaya, nos hemos dado cuenta de que muchas veces citan artículos y no todas las veces es como porque... evidentemente la persona sí tiene conocimiento, pero a veces ya para evitar la flojera y la fatiga, vaya, pues nada más es de copiar y pegar y eso es todo. Ya que como es para tener un sustento de dónde se originó cierta especificación dentro del contrato o dentro del documento. Ya dada la introducción, es necesario conocer también las características esenciales de los contratos mercantiles, que son demasiado importantes más en nuestra carrera, ya que en algún punto, si trabajamos tanto en nuestro propio negocio como en alguna empresa externa, tendríamos que realizarlos por los representantes de las mismas. Hemos visto que existe una diferencia entre lo que es el contrato y el convenio. No es lo mismo, claro está, ya que un convenio tenía cierto conflicto entre clientes o proveedores, por ejemplo, y la empresa desea solucionarlo y evitarse futuras circunstancias. En cambio, el contrato es un vínculo para pasar ciertas obligaciones o derechos. Pues básicamente esa es la diferencia, no veo por qué darle más vueltas. Vimos también los elementos esenciales de los mismos, como ya lo habíamos visto antes. Lo que es poner el nombre en ambas partes, las cláusulas que se tienen que acatar, la firma de ambos, ciertas especificaciones como detalladas que se quieran acatar, solo por mencionar algunas. Tocamos el tema de los objetos, que como se puede entender puede ser directo o indirecto. ¿Esto cómo se definiría? Bueno, el directo es básicamente que se lleva a cabo el trato y en el indirecto es la cosa que se da, en este caso el contrato. Evidentemente en temas mercantiles no cualquiera puede hacer un contrato dentro de un ente. Bueno, sí, pero no tendría esa validez que necesita para ser tomado en serio. Las más conocidas son las más conocidas que hacen contratos y que de alguna u otra forma tienen esa validez, son las personas físicas y morales. Como ya nos hemos dado cuenta, muchos de estos temas ya los hemos visto, pero sirve de retroalimentación porque son conceptos esenciales. Por ejemplo, ¿quiénes pueden ser personas físicas? Cualquiera de nosotros, Noel, Jess, por ejemplo. Solo que en términos mercantiles serían las personas dadas de alta en el dichoso SAT. Por si alguien no sabe qué significa SAT, significa Servicio de Administración Tributaria, porque ya empiezan a ubicarte como generador de ingresos y nos vemos en la obligación, en este caso las personas que están dadas de alta, en pagar los mencionados y grandiosos impuestos de los que vive nuestro país y del cual nos sostenemos. En las personas morales sucede lo mismo. El puesto de la esquina que vende tortillas, pero en este caso tiene gente trabajando y son más de 2 dueños, ya es una persona moral. Sin embargo, como no está en el SAT legalmente, no presenta o declara impuestos. Las modalidades de los contratos son bastantes y con muchos conceptos que de alguna forma son muy concretos y muy específicos, pero no son difíciles de entender. Por ejemplo, por mencionar algunos, el contrato de compraventa, el de arrendamiento, los hemos visto y alguno de nuestros familiares los ha hecho, y muchas empresas también, y hasta personas comunes y corrientes. Debemos de tener en mente y muy en cuenta la importancia de todos los contratos, ya que tienen un fin y es hacer tratos de forma lo más legal y formal posible. Así, de alguna forma, se evitaría el comercio informal en el país. Pero, como está más que claro, en México no le prestan mucha atención a eso y hemos visto que
Obviamente no le vamos a ir preguntando a cada puesto, a cada local, oye, ¿estás dando de alta en el SAT? No, pues no, sino que es más que nada para las grandes corporaciones, por decirlo así. Sin embargo, tendrían que, hasta el mismo negocio más pequeño tendría que estar dado de alta, porque eso es lo que requiere y lo que quiere lo que es el SAT. Me hace recordar a lo que entró, apenas hablando de legalidades, lo que entró en enero de este año, de hecho, que fue lo del famoso RECICO, que significa el régimen simplificado de confianza, que básicamente es que para personas tanto físicas y morales que no generen muchos ingresos tan espampanantes o tan grandes como las grandes corporaciones de aquí en el país, o incluso las extranjeras, que pues no pagan los impuestos que debían, pero eso no es lo importante. Es declarar solamente lo que vendes contra lo que gastas. Eso es básicamente. Por ejemplo, si yo tengo un negocio pequeño y solo genero, ¿qué será? Por decir una cifra, 10,000 pesos al mes, no lo voy a presentar cada mes como se tendría que hacer y como lo sería el SAT, sino que en este régimen juntas todas las facturas en caso de que el cliente te haya pedido eso, y si no, pues lo puedes mandar contra una venta público general, y en ese caso las vas acumulando enero, febrero, marzo, todo el ejercicio fiscal, todo el año fiscal, hasta el final, cuando ya vayas a presentar, que son en estos meses, lo que es las declaraciones anuales, me parece que en marzo es de las PM, de las personas morales, y ahorita en abril son de las personas físicas. A los RECICO les tocarían presentarlas en este mes de abril. Y lo único que tienes que hacer es de que cuánto tienes, te va a pedir el SAT de cuántos ingresos tuviste en todo el año, y si, por ejemplo, si no rebasaste, porque eso sí, hay tarifas. Si tienes, la tarifa empieza desde me parece que son desde los 10,000, si no, 10,000, de 10,000 a 30 es la cifra mínima, hasta los 3.5 millones de pesos para las personas físicas. Para las personas morales solo es me parece que de 30, y sí, es de 30 hacia los 35 millones al año. Si no excedes de esas tarifas, lo único que tienes que hacer es que, como evidentemente uno de los impuestos que pagan, aparte del IVA, que es el ISR, que es el impuesto sobre la renta, que lo único que vas a hacer es de que a esas tarifas vas a identificarte. Si tú estás, por ejemplo, en el de 3.5, la tarifa máxima, que es este tope, me parece que es del 2.35, por ahí, es una cifra no muy exacta, y lo único que tienes que hacer es multiplicar lo que tuviste de ingresos por ese factor, y eso es lo que vas a presentar. Y así lo que quiere el SAT es evitar el famoso comercio informal, y al mismo tiempo por eso ya nos solicita como un requisito para nosotros los mayores de edad que vamos a cumplir 18, darnos de alta en el RFC, que básicamente no tiene sentido, porque pues si tú no generas ingresos, ¿para qué te vas a dar de alta? No vas a presentar nada. Simplemente es como para que el SAT te tenga identificado. Y volviendo al tema, ¿qué tiene que ver esto? Pues que muchas de las veces ya intervienen los contratos. En la vida diaria, tanto cada una de las personas siempre vamos a contar con uno. Que ahorita es mejor tenerlos en físico, siento yo, porque en electrónico también, pero siento que es más que evidente y más duradero el hecho de que tengas algo en físico, porque pues un correo se elimina y el papel no. Bueno, sí, pero si tú tienes esa copia, pues tienes el sustento. Y pues eso es lo que para mí es lo más esencial que hemos visto, ya que muchos temas ya los hemos tocado de cierto modo, pero no está de más volver a tocarlos por si se nos generó alguna duda. Y pues con todo esto yo me voy despidiendo y les agradezco a todos ustedes la participación. Bueno, ahora pasaré a decirles mi conclusión.
La finalidad de este podcast fue adentrarnos en el tema de contratos mercantiles. Este tema es uno de los más extensos en el derecho mercantil, ya que se ve conformado por 17 subtemas. Estos son concepto de contrato, contrato en general, contrato mercantil, diferencia entre contrato y convenio, elementos esenciales de los contratos, el consentimiento, el objeto, formas de los contratos, modalidades de los contratos, compra y venta mercantil, préstamo mercantil, depósito mercantil, contrato de adhesión, contrato de asociación de participación, concepto, formas del contrato y por último, contenido del contrato. Estos subtemas que de igual manera se desarrollaron en el podcast, además de que nos ayudaron a tener una mejor perspectiva sobre los contratos mercantiles y en general sobre el derecho mercantil. Estos temas no solo ayudarán al estudiante, ya sea de derecho o en mi caso de contabilidad, sino que es importante para todo el público, porque como ya habíamos dicho anteriormente, todas las personas en algún momento hicieron o harán actos de comercio y no necesariamente se tendrán que dedicar al comercio. Es por ello que este podcast es muy necesario al igual que importante, porque profundiza en varios subtemas ya mencionados, como por ejemplo los contratos, que estos son los encargados de regular cualquier acto mercantil, es decir, cualquier acto de comercio. Ahora, retomando el tema de que, por ejemplo, para mí, para mis compañeros que vamos a hacer o estamos estudiando contabilidad, los contratos mercantiles son muy importantes, ya que estos tienen que ver con transacciones, y las transacciones son algo que vamos a estar llevando todos los días. No solo nos servirá en semestres posteriores o en este semestre para obtener una buena calificación, sino también cuando ya ejerzamos la carrera. Por ello es importante que después de terminar el podcast no hagamos esfuerzo por aprender la información, sino que tenemos que memorizarla, ya que será muy útil para nosotros. Bueno, también debo mencionar la curiosidad que me causó varios de los subtemas abordados en este podcast, como por ejemplo la diferencia entre un contrato y un convenio. Pues es cierto que a lo mejor para algunas personas un tanto ajenas al derecho pueden llegar a confundir estos dos conceptos. Esto es muy normal, sin embargo sí existe una gran diferencia para poder diferenciarlos de manera correcta. También otro tema que me pareció importante son los elementos del contrato, ya que si por ejemplo el contrato no llega a cumplir con cierto elemento, puede que sea invalidado. Por lo cual sí es muy necesario que sepas elaborar un contrato o tan siquiera tengas una idea de cómo elaborarlo. También podemos notar que hay elementos un tanto menos importantes que otros, pero sí es necesario que aunque carezcan de importancia sean colocados en el contrato por formalidad. También los elementos tienen que ver mucho con el contenido. El contenido también puede ser de varios tipos. No puedes elaborar un contrato de lo que sea, sino de determinados asuntos para que tenga validez. También algo que me pareció interesante es cómo primero nos centramos en el concepto de contrato de una forma muy general para dar una perspectiva amplia del tema y de a dónde queríamos llegar. De ahí procedimos a hablar acerca del contrato mercantil, pues nos fuimos de lo general a lo particular, esto más que nada para dar una pequeña introducción acerca del tema. Bueno, también otro tema importante, un factor fundamental en el contrato es el consentimiento de ambas partes. Para que un contrato tenga validez es necesario que exista consentimiento de las dos partes o de las partes que estén involucradas, pues es claro que si no hay consentimiento no tendrá validez. Sin embargo, esto no quita que una de las partes pueda ser engañada y firmar el contrato sin consentimiento. Esto pasa muy seguido y hay que tener mucho cuidado en esto. Y bueno, hasta aquí sería toda mi participación y gracias por habernos escuchado. Bueno, ya estamos llegando a la última parte de nuestro programa. Quiero agradecer a los que nos están viendo. Bueno, el día de hoy se habló de un tema que para muchos hemos escuchado o hasta incluso lo hemos utilizado, y fue el tema de contrato. Pero en ocasiones no tenemos todo el conocimiento necesario para poder hacer un contrato, cómo efectuarlo. El tema que se trató es de mucha ayuda para todos los que nos están viendo, porque en algún momento todos nosotros vamos a hacer algún acto de comercio y necesitaremos de un contrato. Así que como se venía llevando este programa,
Un contrato se le conoce a un acuerdo entre dos personas llamadas tanto deudor y acreedor. Esas personas establecen ciertos pactos o cláusulas y también pues algunas condiciones. Otro tema que se estuvo tratando en este momento fue el de patrimonio. Y recordemos que un patrimonio son los bienes que posee una persona, un grupo de personas o una empresa. Ahora hablemos un poco sobre el derecho mercantil. El derecho mercantil es el que se encarga de regular las relaciones jurídicas, en otras palabras, aquellas que se dan entre comerciantes y actividades que se dan en el comercio. Eso sí, es importante mencionar que un contrato mercantil sí nos sirve para dar certeza a los acuerdos en los que, por ejemplo, una parte ofrece un servicio a cambio de una prestación económica. Esto sujetándose a las normas del Código de Comercio. ¿Alguna vez se han preguntado qué tipos de personas o qué personas pueden celebrar un contrato mercantil? Pues es muy sencillo. Las personas que pueden llegar a celebrar ese tipo de contrato pues son los comerciantes. Aquí tanto como persona física o moral, aquí no hay ningún problema. Y también las personas que con o sin establecimiento fijo hagan una operación de comercio. Esas serían las personas que pueden celebrar un contrato. Bueno, es importante resaltar que hablemos sobre qué diferencias tiene un convenio y un contrato. En resumidas palabras, un convenio solo extinguen y modifican. ¿Y qué hacen los contratos? Pues los contratos producen y transfieren las obligaciones y derechos. Aclaro esto, pasemos a otro punto que se trató el día de hoy y que es elementos que deben de tener un contrato. ¿Qué elementos debe de poseer un contrato? Y esta información pues, nos va a ayudar para poder en algún momento llegar a realizar un contrato. Como primer elemento tenemos a los sujetos. ¿Qué son los sujetos? Pues son las personas que intervienen en la realización del contrato. Otro elemento que forma parte de los contratos es el objeto. Aquí vamos a poner un ejemplo. Si hablamos de un contrato de arrendamiento, por ejemplo, un departamento, el departamento en este caso sería el objeto. Y por último, elemento que posee un contrato es el consentimiento. Esto se refiere a que los sujetos manifiestan estar de acuerdo con los términos del contrato. Así que estos serían los elementos necesarios que no deberían de faltar cuando estemos realizando algún contrato. Pero ustedes también sabían que un contrato puede ser inválido, o sea que ya no tenga validez. O sea, ¿cuándo un contrato ya no puede tener validez? Bueno, ya no tiene validez cuando, por ejemplo, la incapacidad legal de las partes, o una de ellas, o también, por ejemplo, los vicios del consentimiento, entre otros. Ahora hablemos un poco sobre qué modalidades tienen los contratos. Pues ya que existe una extensa gama de contratos y alguna vez hemos realizado, por ejemplo, desde ir a la tienda de la esquina y comprar un producto, ya se hizo una modalidad. Aunque suene chiste, aunque suene broma, pero es una realidad que se vive día tras día. Son 4 modalidades de los contratos, que son, por ejemplo, la compra-venta mercantil, el préstamo mercantil, el depósito mercantil y el contrato de adhesión. Bueno, esa es mi conclusión de todo este programa que se llevó a cabo. Espero que la información tratada el día de hoy les sea de mucha utilidad. Gracias. Muchas gracias por las aportaciones del día de hoy. Agradezco a la audiencia por estar presente y en caso de conocer a alguien que pueda tener
dudas sobre estos temas, compartan esta información y nos vemos en el próximo episodio.